de nuevo aquí ante ustedes. No sé para qué ha servido esta parada, porque mire, hemos seguido debatiendo aquí en el ínterin y al final parece que no se nos acaban ni los euros que debemos, ni los euros, etcétera, etcétera. Proseguimos, vamos a terminar un poco este área económica y luego ya seguimos en el área política, que yo creo que esta puede ser más interesante. ¿Algún comentario más referente a este tema? Este también es muy interesante, sí, pero sí. Hablábamos en ese breve descanso que cuando Grecia llegue mañana a la reunión con la Troika y demás, y repasen la que es la deuda con cada uno de los países, pues cada presidente del gobierno, en este caso el presidente Rajoy, si quiere que esa quita y espera sea también una eliminación de parte de la deuda, tiene que venir al Parlamento a explicarle al Parlamento y a los españoles por qué esa deuda la vamos a asumir nosotros. Y eso es una responsabilidad. Claro, es que en ese sentido, cuando estábamos comentando que estas medidas que nos parecen sociales, humanamente, y además que eran necesarias implementarlas en Grecia, pero que las anuncia hoy, 24 horas o unas horas antes de empezar a trasladar cuál es su situación económica, el planteamiento que le había hecho a la sociedad griega y cómo lo va a poder llevar adelante. ¿Dónde salen estos 12.000 millones, que yo no quiero que salgan, de esa parte cuota de la deuda que tiene con España, porque en este país también hay unos problemas económicos profundos y la solidaridad no debiera de ir por ahí. Unos 800 euros de media por cada español. Yo no sé cuántos españoles estarían dispuestos. Ninguno, bueno, sin preguntar nadie, ¿no? Y al final es que la economía es importante, la economía a todas las escalas, desde el bolsillo particular de cada uno hasta la economía, la gran economía, la macroeconomía. Y eso mueve y eso influye tremendamente. ¿Cómo no va a influir? Mira, esto de los 10 ministros que ha nombrado, 3 tienen vinculación económica. Son del área económica. Son del área económica. Uno fue asesor precisamente del gobierno conservador. Claro, vamos a dar tiempo a su socio Camenos, que ahora entraremos a hablar de él, es un socio, pues no, es que es un ajuntamiento contra natura, diríamos un poco, ¿no? Porque, vamos, yo no sé lo que van a durar. Extremos, sí. No sé qué lo van a durar. Bueno, pues ahora, si hemos terminado el tema económico, quita, espera, parece una suspensión de pagos de las de antes de esto, pero desde luego la quita yo creo que es realmente la peor imagen para el resto de los países, y luego también la otra imagen, un Estado fallido dentro de la Unión, pues no sería factible. Yo no creo que vuelvan al drama, porque volver al drama sí que sería la ruina. Vamos a pasar al área político. Antes habéis hablado de bipartidismo, y eso sí que me gustaría que luego lo extrapolásemos a Francia, que también está de Frente Nacional tratando de romper por un lado, ¿no? Vamos a decir, pero que lo extrapolásemos inclusive a nuestra realidad española. Les recuerdo que estuvo invitado a la tertulia de hoy también por parte de Podemos y no han podido asistir. Vamos, lo digo porque no queríamos que estuviesen aquí también, pero no han podido mandar a un representante. Hay mucho tiempo y muchos debates, así que estén preparados. Bipartidismo, ¿cómo lo ve Iván? Bueno, antes decía Blanca que el bipartidismo realmente que en Grecia no se había roto, que se había sustituido un partido por otro. Yo creo que sí se ha roto. El bipartidismo entendido como la alternancia en el poder entre el partido, el PASOK y Nueva Democracia, ¿no? Y con ellos unas familias, porque la situación griega es una situación en la que dentro de Nueva Democracia había una familia que eran los Karamanlis, que llevan gobernando ese partido durante años, y dentro del PASOK estaban los Papandreou, que llevan gobernando ese partido con distintos dirigentes, casi un poco eso, casi sucesorio, ¿no? Casi se heredaba, ¿no? El PASOK se ha desarmado, ha desaparecido, podemos decir, se ha quedado significativamente y ha sido sustituido por Syriza, pero con un estilo total. Syriza trae un estilo que nada tiene que ver con ese bipartidismo en el sentido de tradicional como estaba entendiendo en Grecia de esas dos familias políticas. En el momento que entra un tercero en escena, aunque sea sustituyendo a un segundo, creo que ese bipartidismo en Grecia a partir de ahora vamos a ver cómo veremos próximos resultados y veremos próximas elecciones en las que habrá un mayor juego político, en las que veremos cómo surgen nuevas formaciones o suben nuevas formaciones, porque si Syriza no lleva adelante su proyecto de izquierdas que presenta, por la izquierda le surgirán nuevos partidos. Si defrauda, pueden otros partidos de derechas incluso o un poco más
tipo el PASOK, porque tampoco el PASOK era el Partido Socialista entendido que entendemos aquí. El PASOK tenía una rama que tiraba bastante a, digamos, centro de derecha, coincidía bastante con Nueva Democracia, no era el partido, el PSOE que tiene la imagen de ese Partido Socialista de España, ¿no? Y yo no creo, sí me preocupa mucho en esa nueva tendencia, la ascendencia del partido ese nazi o neonazi, que es Amanecer Dorado, ¿no? Que se ha situado en un tercer lugar, y eso sí es lo que realmente a mí me da miedo, de que al final esa desilusión de la gente en Syriza, si no cumple con lo que realmente ha prometido, acabe llevando a la aparición de la extrema derecha. Y creo que para nada es extrapolable a la situación de España, ¿no? Porque en España ahora mismo a veces se quiere hacer la comparación, ¿no?, con la aparición de Podemos y la sustitución que puede producir dentro del Partido Socialista, pero el Partido Socialista a día de hoy todavía no pacta con el Partido Popular a nivel estatal. Otra cosa es que mañana lo haga y sus votantes le acaben dando la vuelta, ¿no? Syriza es un partido que llevaba 10 años ya funcionando, 10 años con presencia en las instituciones. Podemos es un partido que acaba de surgir, ¿no? Y eso está un poquitín, iremos viendo poco a poco realmente en España si ese Podemos, esas expectativas que parece que trae, al final le pega ese zarpazo que siempre se hablaba al Partido Socialista, llegando a equilibrar o incluso superando su presencia. Gracias. Luego te preguntaré a todos, ¿no?, pero a ti también, porque aquí Podemos está tratando de absorber a la izquierda también, entonces, a la izquierda desde el socialismo en general a la otra izquierda. Yo no sé, también eso puede ser un problema de fagocitación, aunque eso lo hablaremos después. Pedro, tu opinión. Sí, bipartidismo. Bueno, yo veo que lo de Grecia todavía tiene mucho recorrido y todavía hay muchos temas con la pelota en el tejado. Por lo tanto, habrá que dar tiempo al tiempo de cómo eso va a ir evolucionando y sobre todo porque el aspecto económico va a ser determinante. Además del aspecto social, el aspecto educativo, el asistencial, todos esos temas, es decir, que cuidado que eso además acaba siendo dinero, ¿eh? Si queremos tener un buen sistema educativo, si queremos tener un funcionario que funcione, si queremos realmente hacer que un país esté con un engranaje funcionando, que en Grecia no va a ser tan fácil, ¿eh? Porque además los griegos se han acostumbrado durante décadas pues un poco a un sistema sui generis, por decirlo de alguna manera. La ruptura del bipartidismo estaba muy roto ya en Grecia, con aquellas dos dinastías medio acabadas ya, ¿eh? Estaba muy roto en Grecia, por lo tanto, bueno, eres un elemento más, un elemento con mucha fuerza, porque nosotros ya, además la corrupción en Grecia, en España nos quejamos de la corrupción, lo de Grecia es otra historia, ¿eh? Lo de Grecia es otra historia, o sea, es una cosa habitual, normal, ¿eh? Tan eso que decía antes Manuel, que de los 100 y pico médicos solo había 6 que realmente declaraban, pues eso es la realidad de Grecia. Entonces, claro, es un país que es otra historia. Pero evidentemente algo sí ha ocurrido y Europa está muy a la expectativa y cada uno está arrimando el asco a su sardina, esto es evidente. El bipartidismo en Europa no está tan consolidado como hubiéramos podido pensar quizás hace unos cuantos años. Eso es evidente, ¿eh? Así como podemos coger Estados Unidos, donde sí que está muy asentado el bipartidismo, pues están en estos momentos tambaleándose incluso hasta en Inglaterra. En España estamos discutiendo el tema de Podemos. Tenemos la extrema derecha de Francia dándole con mucha fuerza. Tenemos una extrema derecha también en Alemania. Quiere decir que el bipartidismo sí que en estos momentos se está erosionando, eso está claro. Y en función de cómo actúe en los próximos meses, ya no voy a decir ni años, meses, el bipartidismo en estos países, sobre todo allí donde haya elecciones, puede influirle, más o menos, sin que eso quiera decir que hay que hacer un elemento comparativo, porque digo, Grecia es totalmente genuino, totalmente genuino, y vamos a ver cómo evoluciona. Bipartidismo, Pedro, Tri, ¿cómo? Hombre, yo Y sobre todo, por favor, extrapolármelo un poco la posible experiencia o incidencia en España. Yo militando en el Partido Regionalista no puedo estar a favor del... Estás exento igual. No puedo estar a favor del bipartidismo, no puedo estar a favor del bipartidismo porque creo que hay otras opciones y en concreto nosotros en Cantabria queremos ser esa opción, esa alternativa al bipartidismo, ¿no? Y creo que lo venimos siendo y la diferencia que podemos tener es que hemos demostrado que podemos gobernar y que sabemos gobernar, que esa es un poco la... Yo hablaría más... Aparte del bipartidismo, de tendencias económicas. Para mí yo creo que la economía es fundamental, como bien decía Pedro. Al final todo se mueve, el dinero mueve el mundo prácticamente. Y claro,
hablamos de tendencias y es verdad que últimamente la forma de gobernar de partidos, llamémoslo de derechas, no están dando solución a los problemas que tienen las personas en prácticamente todo el sur de Europa, porque Italia tampoco está bien, Portugal tampoco está bien, España con niveles del 20-25% de paro es imposible que esté bien. Entonces, esas políticas regresivas, esas políticas de contención del gasto, con ser necesarias, porque es necesario contener el gasto, no gastar más de lo que tienes, sí que tienes que tener un equilibrio que creo que en España es el que no hemos mantenido. Y consecuencia de ese error de no buscar un equilibrio y efectivamente no de la noche a la mañana dejar de comer, porque efectivamente adelgazas pero te puedes morir. Entonces nosotros estamos dejando en el camino un reguero de cadáveres, que es los que ahora recoge pues estas fuerzas que, salvo las extremas, como decía Iván, los de extrema derecha, que aprovechan este movimiento, esta falta de convicción por parte de los políticos para aparecer de nuevo, pues quitando a esos, que los sigo considerando una minoría, pese a que haya conseguido 17 representantes en la Cámara griega, me parece que salvo esos extremos, el resto de la gente está pidiendo un cambio. Está pidiendo un cambio porque ve que las soluciones anteriores no son tal solución. Todas las políticas que se han empleado antes de forma tan restrictiva, lo único que están generando es paro, desigualdad y pobreza a la gente. Y la clase media prácticamente, en nuestro caso, nos lo hemos cargado. Entonces es normal que aparezca este tipo de iniciativas que, por novedosas, por no tener pasado, pues a lo mejor a la gente le incitan a, dice, oiga, conozco el PP que no me da una solución, conozco el PSOE que no me ha dado una solución, el PP también me ha engañado en las elecciones, pues al final pues voy a votar a esta tercera alternativa, que mira, le entiendo lo que dice, a lo mejor es verdad que es demasiado drástico en las soluciones y seguro que al final tiene que moderar, pero prefiero esto que no conozco que no lo que ya conozco, que sé que no va a dar solución. Y a mí sí que me parece que va a tener una extrapolación para el terreno político nacional. Blanca. Bueno, a mí me parece que si de algo positivo tiene el resultado en Grecia el partido Syriza es porque ha defendido sobre todo la recuperación de la dignidad de Grecia, de la cultura griega y de la ciudadanía. Eso me parece que es muy importante porque yo creo que era muy necesario. Las políticas de austeridad que han venido impuestas desde esa Unión Europea en el crecimiento y con las medidas que se tomaban han generado, pues sí que problemas verdaderamente importantes a nivel de la economía y a nivel de las personas, de manera individual y de manera colectiva. Ahora, las últimas semanas empezamos a conocer los números de la macroeconomía, pero que lo que nos preocupa es que no nos llega todavía ese efecto como ciudadanos y en el entorno más cercano, y nos queda un largo proceso. Dicho esto, que a mí sí me parece que es muy importante porque eso genera una corriente de empatía y de ilusión, lo que yo creo es que los partidos convencionales y la forma de hacer política de los partidos convencionales están en crisis, están muy cuestionados por los ciudadanos y los ciudadanos necesitamos otros mensajes que sean más cercanos y más reales. Y en esto discrepo con Pedro porque, trasladándolo al entorno más cercano, un partido convencional es también un partido regionalista, aunque sea en el ámbito de Cantabria, porque lleva 3 décadas en la actividad local, municipal y autonómica y hemos conocido también la trayectoria de partidos convencionales hechos de la misma manera, con esa configuración piramidal. Hoy esa no la quieren los ciudadanos, porque hay demasiadas cosas que vienen impuestas y en las que se sienten y nos sentimos poco participativos. Luego es muy curioso también, con esos resultados que se están viendo, ese bipartidismo que antes parecía eran 2 grandes partidos muy fuertes y parecía que eso era irrompible. No, eso en el tiempo, cuando se produce un desgaste, es como en la relación de parejas o cuando evolucionas en tu vida y transmites también tus vivencias y tus ideas madurando y evolucionando, cambian por completo, ¿no? Pero es muy curioso porque Syriza, con quien ha llegado a establecer esa mayoría absoluta, es con un partido radical de derechas, como por ejemplo en Italia Renzo ha tenido que, o ha llegado a un acuerdo con Berlusconi en
en alguna modificación de cara al Senado, ¿no? Y dices tú, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Pues cuando tú empiezas a ver esos programas, desde luego que no tienen nada que ver en profundidad, y parece que a veces suelen ser también huidas hacia adelante para poder garantizar una estabilidad que igual tiene mucho más que ver con el interés del partido que de lo que la propia ciudadanía decide. Y creo que hemos entrado en una etapa en la que comunicamos o expresamos a los ciudadanos cómo lo vamos a hacer, pero de una manera muy diferente, o hay cosas que nos vendrán impuestas, porque en las urnas el cambio se va a producir sí o sí. Porque lo que se ha demostrado también, se ha puesto de manifiesto, es que los sondeos de intención de voto y las encuestas y demás son un fracaso absoluto, porque vienen solamente determinadas por aquellas preguntas que nos hacemos en el último periodo de un mandato, y no a lo largo de toda esa evolución de cómo lo venimos haciendo y lo venimos viendo. Y es un bipartidismo que ha cambiado. La fuerza conservadora es la segunda ahora en Grecia, y ahí ha volcado, y después hay la desaparición de aquellas crisis marcadas por una corrupción fortísima en Grecia, como comentaba Pedro, que nos asusta a nuestro país porque es el que nos toca más de cerca, y porque es un déficit. Cuando los ciudadanos te votan están depositando confianza. Entonces, cuando se quiebra esa confianza, tienes muchos argumentos después, pero algunos se te han caído. Grecia vivía un periodo de una crisis de corrupción alargada en el tiempo, insostenible. Inclusive, yo diría que un poco consentida, entre paréntesis, sí, por la Unión Europea. Se hacía ojos ciegos, no quería verlo. Dejadme hacer una extrapolación. Hablamos de bipartidismo, estamos hablando de unas fuerzas nuevas. Dejadme extrapolarlo a Cantabria. ¿Qué podría ocurrir en mayo con esta erupción de Podemos o este cansancio de los partidos igual tradicionales? Iván. Hombre, yo creo que lo primero que va a ocurrir en Cantabria es que se va a romper la mayoría absoluta del Partido Popular. Eso va a ser, yo creo que ya es un hecho, ¿no? Yo sí quería antes de eso, que sí quería señalar que sí es curioso que se está rompiendo el bipartidismo, pero también es curioso ver cómo el partido que se derrumba es el partido de ese bipartidismo que está en estos momentos en la oposición. En Grecia, sin estar gobernando, el PASOK es el que se ha derrumbado. En España, el que parece que más se está derrumbando y el que más desgaste está teniendo es el PSOE. En Francia, curiosamente, ocurre al revés, es el PSOE el que gobierna, el Partido Socialista francés es el que gobierna, pero es la derecha francesa, que hasta ahora venía representada por Sarkozy, la que se está derrumbando frente a un frente nacional. Es curioso, ¿no? Los que están gobernando todavía consiguen mantener un poco, digamos, los muebles, como quien dice, salvar un poco la cara, pero el partido que está en la oposición queda totalmente barrido porque ya ha quedado claro que no son alternativa. ¿En Cantabria qué puede pasar? Bueno, está eso, partiendo de que el Partido Popular pierda esa mayoría, nos quedará saber en qué medida será la irrupción en el Parlamento de Cantabria de Podemos. U otras formaciones. Otras formaciones. Yo soy muy claro, creo que dentro de Cantabria, como mucho en la próxima legislatura, vamos a tener 4 formaciones. Vamos a tener el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Regionalista y Podemos, o Podemos Izquierda Unida, o Podemos es decir, la candidatura que vaya avalada por Podemos, ¿no? Otras formaciones que podían tener sus posibilidades de surgir, como UPyD, Ciudadanos. En Cantabria no tienen ese espacio electoral como pueden tener en el resto del territorio del Estado, entre otras cosas porque le está ocupando en estos momentos, o le tiene copado en estos momentos, el PRC. Ahí está un poco, esa es la incógnita. Yo creo que cómo irrumpir Podemos, y después si Podemos va a estar dispuesto a pactar con ese PSOE y con ese PRC que tantas veces dicen más o menos que es lo mismo, ¿no? O que algunos también consideramos que se parecen, yo también lo considero eso, que se parecen bastante entre los 3 partidos. Esa es una opinión personal que también será motivo de otros debates, igual, me imagino, por parte de todos. Yo creo que no hay nada inmutable, primera cuestión. Y en estos momentos estamos en arenas movedizas. Eso está claro. El ciudadano está en estos momentos, por muchas diversas circunstancias, el ciudadano está sorprendido de la corrupción, sorprendido de lo de Grecia, sorprendido de las cosas que van sucediendo. Por lo tanto, hay muchos ciudadanos que todavía, dentro de 4 meses escasos, están muy dudosos de qué es lo que van a hacer y van a suceder, porque la mayoría de la gente no tiene el voto cautivo, eso está claro. Los propios partidos, a ver cómo, sobre todo los 2 grandes partidos, a ver cómo reaccionan.
y no parece que estén reaccionando mucho en estos momentos, eso es una realidad. Por lo tanto, es muy posible que haya dentro de 4 meses mayor dispersión del voto, por lo tanto va a haber más grupos en todos los lugares, no solo a nivel de Estado, a nivel de Comunidad de Cantabria o de otras comunidades, a nivel de ayuntamientos. Puede ocurrir que acabemos incluso en algunas comunidades con vuelta a elecciones porque no son capaces de ponerse de acuerdo para poder gobernar. Y puede ocurrir que en algunos ayuntamientos haya composiciones de gobierno que van a ser muy débiles y que van a originar durante la legislatura problemas. Y posiblemente Torrelavega sea un caso donde va a haber, yo a veces he dicho que incluso como cuando la primera legislatura que hubo 7 fuerzas, pues puede ocurrir que aquí ocurra algo parecido, si no tanto cerca. Eso genera una cierta inestabilidad política, que duda cabe, aunque aparentemente dé una mayor participación de todos los sectores. Por lo tanto, hay muchas incógnitas de aquí a 4 meses, y son 4 meses escasos nada más, parece que está muy lejano y está más cercano de lo que parece el tema. El caso de Podemos, bueno, yo creo que Podemos pudiera ser un globo que se vaya desinflando en España, sobre todo con los últimos acontecimientos que vamos viendo. Yo creo que la ilusión que generaron en ciertos sectores, aunque sean sectores que a pesar de todo lo que conozcan y vean, porque están teniendo prácticas típicas de lo que les acusamos a los grandes partidos. Claro, estamos viendo estos días lo de Rejón, o estamos viendo lo del propio Pablo Iglesias. Todo eso, de alguna manera, yo creo que influye en cierto tipo de gente que se le va cayendo, porque ellos intentaban al principio, y en las elecciones europeas yo creo que lo consiguieron, ser transversales, es decir, tener votos de todo el espectro, y tuvieron votos típicos del PP, votos del PSOE, votos de todo el espectro. Y ahora mucha gente ya está descubriendo dónde están sus realmente orígenes, que de alguna manera tenían una especie de voto oculto. El programa no era fácil saberle, cuando la gente, algunos veían el programa, tenían una sorpresa, Entonces, todo eso vamos a ver cómo va a derivar, pero también depende de la actitud de los grandes partidos, de los 2 grandes partidos, que es una actitud, de momento, parece que de esconder la cabeza debajo del ala. Gracias. Termina. Sí. No, y con todo esto quiero decir que hay todavía muchísima incertidumbre que hasta el día 24 de mayo no vamos a poder resolverla, eso está claro. Y aún ese día van a quedar muchas incógnitas por la dispersión del voto. Gracias, Pedro. Seguimos de Pedro a Pedro, vale. Sois piedra los dos. Sí, no, yo coincido básicamente con la incertidumbre, coincido también que el Partido Popular va a perder la mayoría absoluta en Cantabria, eso es evidente, y probablemente entre una cuarta fuerza en el Parlamento de Cantabria. Eso también parece evidente, llámale o le llamemos como le queramos llamar, pero sí que va a haber una tendencia o va a haber una alternativa y al final logrará entrar. No obstante, yo creo que, y en defensa y que además es lo que opino del Partido Regionalista, ahora más que nunca, yo creo que somos la alternativa que realmente está demandando el ciudadano. Y discrepo totalmente con la pirámide que dice Blanca. Nosotros como pirámide tenemos la suerte, que a lo mejor le faltan a otros grupos, de tener un líder incuestionable. Pero eso no quiere decir que seamos una pirámide. Quitando al líder que se sale, pero que es con diferencia el representante que más quiere los ciudadanos de Cantabria y que más conocen a nivel nacional, y que será muy difícil que dentro del Partido Regionalista encontremos una persona que le pueda sustituir y que llegue al nivel de conocimiento que tiene el resto de la ciudadanía de un personaje político como es Miguel Ángel Revilla, pero eso no quiere decir que sea piramidal. Aquí yo desde luego no llevo mucho en política, sabes que llevo estos 4 años, y yo la pirámide dentro del partido de verdad que no la veo. Bueno, no sé. La pirámide yo no la había dicho en esta mesa. No, a mí me llama la atención, Pedro, ¿no? Cuando hablas de que solamente hay una cabeza visible, que es la de Miguel Ángel Revilla, que solo puede ser el que esté en la cúspide. No, si hablamos de Cantabria, un candidato, si hablamos de Torrelavega, en el PRC también se da esa estructura piramidal y la mantenéis, ¿no? Es que esa es decir, la figura del vuestro secretario... No, bueno, la figura de vuestro secretario general... Dejarme que esto va a haber otro debate. De aquí a mayo vais a tiempo de guerrear lo que queráis. Se queda muy poco tiempo, son 16 semanas. Pero no se preocupen que desde la visión les vamos a provocar aquí un circo, un circo en la forma redonda, nada más. Luego ya ustedes debatirán todo. Blanca Rosa, bipartidismo, heptapartido en Torrelavega,
Y otra pregunta también que luego os haré a todos, ¿no? Es decir, no hay mayoría, en expectativa de no hay mayoría en el PP, en el gobierno regional. ¿Serán capaces los demás de aliarse bien? Tú lo decías antes, Iván, ¿se puede hacer esa mezcla de Podemos con otros? Eso, aguanta para luego, como decía el otro. Blanca. Bueno, que yo no voy a entrar a analizar a ninguno de los candidatos de ningún partido. No. Porque como no estoy en ningún... y además, como yo no vengo como candidata de nada... Y hoy no toca. Pues entonces, como no toca, no voy a hacer ningún juicio de valor, ni ninguna opinión, ni sobre Miguel Ángel Revilla, ni sobre ningún otro candidato. Es por la pirámide. Pero no, es piramidal totalmente guarda la pirámide para ese partido, guárdala cuando estemos en otros debates y demás. Los partidos convencionales, incluyo al PRC en Cantabria como al PSOE y al PP, han perdido la conexión con la realidad y mantienen unas estructuras y una forma de hacer partido y de comunicar con la sociedad que es la que viene castigando el ciudadano desde hace mucho tiempo. Y el no tener esa cintura política es lo que hace que en este momento, una situación de crisis importantísima como no hemos conocido nunca, nos encontremos ante una dificultad y en esa dispersión de voto que yo veo, ya no solamente para el Parlamento de Cantabria, salvo aquella experiencia de cuando llegó Izquierda Unida, que después al integrarse, se integraron en eso y demás, volvieron a quedar los idecanes, que eran solamente la figura de Cantabria. Lo de integrarse, ¿no? Se llevaron el acta, se marcharon, ¿no? Se llama, eso tiene un nombre en política que se llama transfugar. Yo eso denomino, y ellos definen integración, y yo no voy a discutir cuando ellos quieran debatir y defenderse, que digan y que lo definen como quieran. En el documento de entonces del partido del que yo formaba parte, que yo era una integración. Lo que decidieran los militantes lo respeto. Salvo en ese momento solamente ha habido 3 fuerzas políticas. Yo creo que en este caso el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad de Cantabria es intentar una plataforma, una experiencia de una conjunción política para hacer otra forma de parlamentarismo. Yo creo que además esta legislatura está siendo la del nivel político de debate más flojo y que genera más distancia de la ciudadanía con los representantes políticos. Y esa dispersión de voto, pues yo creo que efectivamente en una localidad como Torrelavega se va a dar de forma muy evidente, porque los datos que vive esta ciudad son lo suficientemente preocupantes como para no dejar pasar esta oportunidad e intentar dar una alternativa como se están haciendo las cosas. Permitidme un segundito, nos quedan unos minutos finales y quiero que intervengáis todos y yo vuelvo un poco a la pregunta de antes. Torrelavega, 7 partidos, heptapartidos, ¿no? Sería más o menos, diciéndolo así, sería gobernable. ¿Qué coaliciones podría haber? Empezamos por aquí ahora mismo. Hombre, nosotros hemos dado muestras de poder llegar a acuerdos con partidos, siempre y cuando que, además lo hemos demostrado, como digo, y siempre y cuando que las propuestas sean racionales. Por ejemplo, a nivel de... Si me hablas de Torrelavega o de... Torrelavega. Hipótesis, 7 partidos en el pleno de Torrelavega. 7 partidos en el pleno de Torrelavega. Bueno, no, pon 5. Yo supongo que con... 4. O sea, yo no creo que más de 3 sean necesarios para gobernar. No, pero lo dice la gente, eso no tú. No, 4, pero ponemos 4, ¿no? Y posible, vamos, Podemos, ACP... Bueno, perdona. Os cuento una experiencia. Gobernando el PSOE, el Partido Popular tenía la delegación de la Concejalía de Festejos y Cultura, José María Gruber del BAT llevaba Medio Ambiente, el CDS llevó Sanidad. Es una experiencia muy interesante, muy importante para crecer en democracia. Reflejaba una pluralidad de la realidad social y de la actividad de la propia ciudad, porque las mayorías absolutas son muy sanas cuando se consiguen, cuando no se pervierten. Cuando se empiezan a pervertir el uso de esos votos y se excluye a la gente, pues yo creo que ya denota y marca mucho que yo no me creo que haya gente que intente cambiar en 4 meses. Yo vivía en Torrelavega cuando aquí estuvo la primera legislatura con el alcalde Manuel Teira. Había 7 grupos muy distintos, muy distantes. Era además la primera legislatura democrática y yo creo que allí hubo un altísimo nivel de participación, de concordia, de acercamiento a los vecinos. Yo creo que fue un ejemplo que no está estudiado, convendría estudiarlo, ¿eh? Quizás la figura del propio alcalde en su momento, que era una persona que contemporizó un poco con todos, también fue importante, que a veces es muy importante, no era un hombre sectario,
pero aquello funcionó y ya digo, había muchísimas necesidades y muchísimos problemas que no se habían resuelto porque además Torrelavega en los 4 o 5 años anteriores había cambiado de alcalde casi a más de uno por año. Sí. Por lo tanto, esto estaba un poco manga por hombro y sin embargo eso funcionó. Y efectivamente había una delegación de funciones en los concejales, aunque fuesen de otro grupo. Yo creo que hubo una comprensión prácticamente por todos, hubo también plenos con cierta tensión, pero yo creo que aquello fue un ejemplo de participación y yo creo que ahora podemos estar en una situación no muy lejana de aquella, no muy lejana, y entonces no habrá más remedio que arrimar el hombro y sobre todo en un proceso que tenemos una cierta crisis, que duda cabe, social, económica y de otros muchos tipos, porque la crisis no solo es económica. En cuanto más pequeña es la institución, yo entiendo que en Torrelavega, pues hombre, todos queremos lo mejor para Torrelavega. O sea, que en Torrelavega, por ejemplo, sería más fácil que en el Parlamento de Cantabria. ¿Iván se podría ver en el equipo de gobierno en Torrelavega en mayo? Depende. Eso es como todo. Aún también depende. Esto es programa, como decía Anita, programa. En este caso, proyecto, ¿no? Creo que lo importante no es que haya 5, que haya 4, que haya 3. Ahora mismo, una de las cosas que está sufriendo Torrelavega es una parálisis y la llevamos arrastrando bastante tiempo, ¿no? Y ahora mismo hay una mayoría suficiente para poder sacar adelante los proyectos. Y hay una mayoría absoluta. Y sin embargo está sumida en una parálisis. Al final lo que se necesita es proyecto, es norte, recuperar ese norte, que es el que no tiene Torrelavega hoy en día, y es saber hacia dónde tenemos que tirar. Y habrá veces en que coincides con unos, otras veces coincides con otros, otras veces te quedas solo y otras veces coincides con todos. Nuestra experiencia en el ayuntamiento es que hemos coincidido con el Partido Popular muchas veces, otras veces hemos coincidido con el Partido Socialista, otras veces hemos coincidido con el PRC y otras veces hemos coincidido con todos los grupos y hemos buscado la coincidencia, porque creo que es bueno para la ciudad muchas veces el llegar al consenso, sobre todo en temas que salgan respaldados, ¿no? Y desde las mayorías absolutas, muchas veces esos consensos, como no son necesarios, no se buscan, no se esfuerzan y lo que se hacen es imponer las mayorías. Y no hay cosa peor que la imposición de las mayorías sobre cualquier minoría, da igual la que sea, ¿no? Lo que hay que intentar siempre es ese consenso y después de unas elecciones difícil, yo puedo decir que es muy difícil que ACPT esté en un equipo de gobierno con el PSOE, con el PP, con el PRC, con cualquiera de los 3 partidos tradicionales, en principio porque tenemos un proyecto que para nada coincidimos con ellos, pero bueno, todo es posible. Se puede apoyar en un momento dado en muchos casos, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos apoyado, empiezas a hablar de temas de esta legislatura y desde la ordenanza de servicios sociales, hicimos un esfuerzo cuando estaba gobernando el Partido Popular por buscar un consenso por el tema, por sacar adelante unas tasas en común entre todos, es decir, y no había ningún problema. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema en llegar a esos consensos y a esos acuerdos. Podría haber de verdad un poco ya, estamos ya en el minuto final, un comentario corto, porque al final yo quiero volver también a mi pueblo. Y Blanca decía hace años, yo siempre más, yo hago uso de ello, que yo soy hijo de la Virgen Grande, porque soy nacido, criado aquí también, en este Valle de 5 Ríos, como decía un conocido, y la verdad me siento torrelaveguense, por lo menos de corazón también y con intereses de que crezca esto. Un petapartido sería posible gobernar al estilo Teira, que fuese como un tierno Galván, un poco en aquellos tiempos, déjame hacer un símil de aquellos tiempos también. Es que era esa, un símil, ¿no? Se puede comparar perfectamente una etapa con otra, salvando las diferencias de las localidades, pero el momento fue verdaderamente enriquecedor, como dice Pedro, un ejercicio además de responsabilidad, de muchísimas ganas de creer en Torrelavega, de apoyar, de saber que ese momento era importante y esa oportunidad. Y yo creo que eso, saber situarlo en el momento y en el marco en el que se vive, tiene que ser ese aporte de energía que te dan los ciudadanos por encima de los partidos. Cuando aquello todo el mundo remaba en la misma dirección y la ciudadanía, entre los que yo me contaba en aquellos momentos, lo captábamos así. Y ahora la ciudadanía lo que capta es que los partidos están más preocupados de estar unos contra otros que de resolver los problemas de los ciudadanos. Pedro. Sí, yo posible sí lo veo. La verdad es que me parece que, no digo que sea bueno, digo que es posible. Yo preferiría una mayoría más estable para tomar decisiones y que luego el ciudadano juzgue si se ha hecho bien o mal, que para eso es
para eso estamos en política también. Pues muchas gracias a ustedes, señores, por habernos aguantado, escuchado. Yo creo que ha sido un tema de bastante interés, que luego lo hemos reflejado lógicamente aquí a nuestra región Cantabria y a nuestro valle Albesaya. Gracias Pedro Arce, gracias Iván, su aportación, y gracias Blanca Rosa. Espero que nos crucemos de aquí a mayo alguna vez, y sobre todo ya que haya un cruce más político dentro de lo que es esto. Y a ustedes, señores, muy buenas noches. El debate continúa. Espero que estén a gusto, y en las próximas semanas trataremos temas de actualidad, desde internacional, pero siempre deberíamos acabar siempre en nuestra región y en nuestra ciudad. Buenas noches y disfruten y sean felices, por favor. Es una orden mejor. Gracias.